Hola, soy Pedro de tu programa Hablando como Diosera. Y bueno, aquí seguimos hablando aquí con Valentino de Francesco. Y tenemos un tema que fuera de cámara lo estuvimos platicando y lo quisimos compartir con ustedes. Es acerca de las desgracias que sufrió en Venezuela, los hermanos venezolanos, los dos terremotos brutales que hubo. Y bueno, qué mejor que él como venezolano nos puede contar un poquito más, gente, porque él tiene familia, tiene amigos y que vivieron muy de cerca este fatal suceso. Valentino, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en tu programa Hablando con Diosera y platícame un poquito más acerca de esta desgracia que pasó en tu país. Sí, bueno, en el mes de junio tuvimos un evento muy catastrófico. Sufrimos dos sismos prácticamente de forma consecutiva, con un intervalo de creo que de menos de un minuto, de 7.1 y 7.3, el cual sucedió a unos 300 kilómetros de la capital, eh, muy cerca de una zona que se conoce como Barquisimeto. Eh, no recuerdo muy bien el estado en donde ocurrió, pero es cerca del estado Lara. Pero su mayor impacto fue hacia la zona costera, cerca de la capital, en un estado que se conoce como La Guaira. Eh, y aunque hubo daños reportados en diferentes ciudades como la mía, en Maracay o en Caracas, la mayor tragedia se vivió en La Guaira, donde se desplomaron muchas edificaciones y desafortunadamente quedaron personas atrapadas. Y junto con la desgracia de gobierno que hemos tenido durante los últimos 23 años en Venezuela o más, eh, pues todo se Maximizó. maximizó. Sí, Inclusive porque ustedes nunca sufren ese tipo de desastres. Ustedes no están prácticamente preparados, como por ejemplo aquí en Georgia. Aquí cae nieve y estamos fritos. Pero cae nieve en Chicago y ellos tienen ya un equipo brutal que de volada para la tarde ya están. Nosotros sí. pasamos días aquí varados, ¿sí? Entonces, ustedes no tenían el equipo, no estaban preparados para eso. Correcto. Venezuela es un país bendecido en muchos sentidos y uno de ellos es que gracias a Dios son pocas las catástrofes naturales que han ocurrido. Lo que más ocurre normalmente son vaguadas, lluvias muy fuertes que generan el deslave porque no hay los mantenimientos de las cuencas de los ríos ni de las cañadas y la acumulación de lo que son eh, de basura o troncos, o sea, lo que es restos, pues se acumulan y eso es lo que causa. Para un evento como este sismo no lo habíamos vivido desde el año, creo que 67 o en los años 60, el cual sacudió fuertemente a la ciudad de Caracas. Y aunque Venezuela en los en los años 60, 70 y 80 se extremaron los requisitos para la construcción de edificios. Cuando la corrupción entra en un país y se abandonan los proyectos porque por un lado tienes al corrupto que aprueba los proyectos sin Sí. cumplir los requisitos o extremos correspondientes. Por el otro lado tienes al ser humano que olvida a la naturaleza y cree que algo no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, no se previene lo que puede ocurrir. Aquí hay una Entonces, combinación brutal de empresario con gobierno, ¿sí? Porque pues el político puede ser corrupto, pero el empresario que hizo los edificios entró a la corrupción del gobierno, más aparte que a veces, como tú estás diciendo, el ser humano que no nos preparamos y ahora vienen las catástrofes. ¿Tú sabes la cantidad de fallecidos que hubo? actualmente todavía no han dado cifras oficiales, es algo que el gobierno de Venezuela ha sido totalmente ineficiente e ineficaz en reportarlo. Están tratando de maquillar los números, tratando de mostrar menos fallecidos.
Las estimaciones, la Cruz Roja Internacional envió 10.000 bolsas Wow. como una estimación inicial. Hasta estos momentos el gobierno fue totalmente ineficiente en atender a las personas. Todavía hay personas tratando de rescatar ya cadáveres, desafortunadamente. La mayoría de los equipos de rescates que fueron de diferentes países, pues ya muchos de ellos se han retirado. Y ya esta semana ya creo que giraron la orden para simplemente empezar a demoler y no van a hacer más recuperación de cadáveres. Pero no hay una cifra oficial, pero excede el millar o son miles de personas que murieron. Creo que la semana pasada oí que todavía rescataron unas personas con vida después de 20 y tantos días. Bueno, hay que tener mucho cuidado con muchas de esas informaciones porque desafortunadamente en este mundo de las redes sociales, en donde todo el mundo anda buscando un like y todo el mundo está tratando de monetizar y de ganar views, todo lo que lleve la palabra terremoto, Venezuela, te va a generar views. Hay informaciones que no son claras y en días recientes hubo una situación en donde decían que estaban haciendo un rescate, pero resulta que no estaban vivas las personas y se armó todo un show, mucha desinformación. Entonces ya las probabilidades que realmente el ser humano como tal pueda sobrevivir 23 días sin agua, atrapado, más allá del milagro que Dios pueda hacer sobre esa persona, es muy poco. Por eso es que es como una noticia, pero no se logra confirmar, no se sabe. Pero sí, inicialmente sí hubo muchos rescates, pero como le digo ya. ¿Tú tienes algunos conocidos o familia que hayan sido afectados? Bueno, nosotros sufrimos en la ciudad de donde yo soy, Maracay. También se cayeron edificios, también fallecieron personas. Por supuesto, no en ese grado. En el estado de nosotros se perdieron muy pocas personas, okay, aunque se cayeron edificios completos de 10 pisos. ¡Wow! No fueron muchos. La mayoría de la infraestructura afectada está siendo desalojada. Entonces, en cuanto a daños materiales, sí sufrimos mucho. Mi familia está bien, okay, mis amigos están bien. Mi oficina sufrió pequeños daños. La integridad del edificio está bien, pero en la ciudad principal, en La Guaira, donde teníamos amigos, de hecho mi contadora que vive aquí en Georgia es de La Guaira, y ella sí tuvo familia que falleció. Wow. O sea, toda la ayuda que muchos venezolanos juntaron aquí, ¿tú crees que sí llegó a la gente allá o no? Sí, mucha de esa ayuda se pudo canalizar a través de entes privados y de personas particulares. La gente tiene mucho miedo de ayudar. Si esta ayuda la va a manejar el gobierno, porque el gobierno la puede dispersar a otros lugares. Realmente ha sido muy deplorable la manera en que los militares han actuado también. Se han visto casos de militares y policías robando en vez de ayudando, wow, mientras la comunidad está ayudando. Sí. Y sí, las ayudas han llegado, hay personas que están alimentando. Tenemos una crisis muy grande con niños huérfanos, 300, 400 niños que wow, se quedaron sin familias. Y bueno, ahora se teme un poco lo que es que puede haber un poco de trata y también... Sí. ¿Y el gobierno americano no está apoyando a Venezuela como...? Sí, sí lo están apoyando. De hecho, bueno, en Venezuela han venido ocurriendo situaciones desde el 3 de enero, sí, en lo que los Estados Unidos, con la intervención militar para la extracción del dictador Nicolás Maduro. Así que sí, Estados Unidos envió equipos de rescate y han ayudado a organizar misiones de ayuda. Al igual que lo ha hecho México,
lo hizo El Salvador, Ecuador, Chile. Gracias a Dios, todos nos han ayudado y la respuesta ha sido masiva. Perfecto. Algo que le quiera decir a tus paisanos Salvador, no sean Salvador, no. Venezolanos, algo que le quieras decir a ellos en esos tiempos difíciles. Claro, que nunca entenderemos por qué pasan las cosas y por qué Venezuela se ha visto tan abatida, tanto en lo social como ahora en lo natural. Pero hay una sola persona, un solo ente que tiene nuestro futuro en sus manos y es Dios. Y yo hago un llamado para volver a Él y cortar tantas cosas malas que se han practicado en el país y que yo creo que también es un reflejo cuando Dios llama otra vez a su pueblo al camino correcto. Sí. Todo va a pasar y vendrán tiempos mejores y tenemos que tener la capacidad nosotros de recuperar nuestro país. Definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Yo tenía ganas de platicar contigo esto, de lo que pasó en tu país, para tener una realidad, porque lo que hiciste en las redes, hay muchas cosas que no son y hay mucha gente que habla tonterías y ya lo vimos ahora con el Mundial, ¿sí? Oh my God, ahí creo que sacó más malo este Mundial que cosas buenas de la humanidad. Sí. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido, por haber abierto tu corazón aquí en tu programa Hablando como Será. Muchísimas gracias, Valentino. Y bueno, ya oyeron, amigos, hay que estar muy atentos con las informaciones, hay que estar, pero checando las noticias porque allá afuera hay mucha desinformación y eso no es bueno para nosotros. Les recuerdo que este programa es patrocinado por Los Abogados para Ti. Ya regresamos.